solamente quiero daros las gracias infinitas a los tres ponentes. Es increíble todo lo que se está comentando en el chat. Yo ya dije y anticipé al inicio de la jornada que iba a ser una jornada mágica, como así ha sido, porque, bueno, siempre que te rodeas de gente tan profesional y con tan buena energía, no puede salir otra cosa. Así que los comentarios son estupendos. Nos falta Beatriz, creo que solamente, pero le cedo la palabra, ya está por aquí Beatriz, ya estamos todos, así que le cedo la palabra a la moderadora de la mesa y yo me quedo ahora aquí también, porque también tengo preguntas que haceros, tengo también ganas de intervenir. Clara, tienes la palabra. Muy bien, bueno, pues de nuevo gracias a todos, bienvenidos de vuelta. Estamos en la mesa redonda y es el momento de debatir y atender a las preguntas que, bueno, pues que tengamos, ¿no? Que bueno, que ya he visto que habéis puesto bastantes en el chat, así que sin más dilación, vamos a ello. Bueno, han surgido varios temas a lo largo de las intervenciones. Me gustaría, ya que se han comentado, pues darles cabida, ¿no? Y continuar ahora mismo. Uno de los temas, empezando por ejemplo por Alicia, que ha sacado, aunque se han comentado en otras intervenciones, es el tema de los cuentos tradicionales. Y hay preguntas también en el chat sobre el tema, ¿no? ¿Qué pasa con los cuentos tradicionales? Hay mucha controversia. Yo he oído opiniones de todo tipo. Los cuentos tradicionales hoy en día no tienen sentido, puesto que el paradigma social es completamente diferente y no se adapta, hasta el extremo opuesto, ¿no? Que deben ser conservados íntegramente. De todas maneras, después de oír a Alicia y realmente cómo eran originariamente los cuentos tradicionales, yo creo que todos nos hemos seguro más bien diciendo, madre mía, yo que pensaba que lo que había escuchado era ya bueno, pues muy de otra época. Imagínate ya las versiones originales, ya no quiero ni pensar si hoy en día las contásemos tal cual, ¿no? En definitiva, ¿cuentos tradicionales hoy en día? ¿Sí o no? La pregunta va para cualquiera que quiera intervenir. Así que, pero bueno, ya que la has sacado tú, Alicia, y que te estoy viendo en pantalla ahora Pues mismo, tú misma, por ejemplo. Pues hablo yo, claro que sí. A ver, yo soy una firme convencida de que todo tiene un yin y un yang, ¿no? Por lo tanto, es verdad que los cuentos tradicionales son muy cuestionables, sobre todo en los estereotipos que transmiten de la mujer, del varón, bueno, pues de las relaciones, pero sí es verdad que para mí los cuentos tradicionales también tienen una parte muy importante. O sea, de hecho, nosotras en la asociación hubo una época que estuvimos pues analizando los cuentos tradicionales, buscando todo eso, origen, las diferentes versiones que había de los diferentes cuentos, no las modernas, sino las antiguas, las orales. Y los cuentos tradicionales, verdad que eran como un preentrenamiento vital para los niños y las niñas en aquel momento. Eh, Hoy en día, toda esa dulcificación de los cuentos, yo entiendo lo que decía Beatriz, me parece además muy interesante, pero sí reconozco que para mí hay una parte importante del cuento tradicional que no siempre tiene que acabar bien. Por lo tanto, eso hacía también un preentrenamiento para niños y niñas de lo que era la tolerancia a la frustración, que la tolerancia a la frustración, por desgracia, hoy en día, pues bueno, el nivel de tolerancia a la frustración en la infancia no se puede generalizar, pero suele ser muy, muy, muy bajito. Y luego es verdad que hay también una parte de los cuentos tradicionales que explica muy bien además Antonio Rodríguez Almodóvar, que es el gran recopilador andaluz de cuentos orales. Y Antonio Rodríguez Almodóvar explica que los cuentos orales, los cuentos tradicionales, en realidad también son los grandes desconocidos, porque hay una parte muy importante en la que las chicas son las protagonistas, las chicas son las heroínas. Hay un cuento, de hecho, que, bueno, a vosotros y a vosotras como adultos os recomiendo que os lo leáis como adulta, que se llama La matita de Albahaca, en la que una niña le vacila a un príncipe que pretende humillarla, ¿no? Y es ella la vencedora, es ella la empoderada, la que se atreve a responder, ¿no? Hay otro que es creo que era El príncipe serpiente, en que una chica humilde es la que consigue, preguntan por ahí, la matita de Albahaca. Eh, una chica humilde es la que termina salvando al príncipe y logrando que se deshiciese el hechizo. Yo creo que es como todo. Yo creo que todo en esta vida tiene un yin y un yang, tiene una parte positiva y una parte negativa. Eso sí, yo insisto, si queremos leerles cuentos tradicionales a nuestros niños y a nuestras niñas, tenemos que hacer ese acompañamiento del que hablaba al principio. Es importante que estemos con ellos y con ellas, que podemos ayudarles a que entiendan cuál era la realidad social en aquel momento, en el momento en el que se escriben. Entonces, eso,
Yo pienso que todo tiene una parte positiva y una parte negativa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alicia. José Carlos, Beatriz, ¿qué Yo, opináis? a ver, yo centrándome, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alicia, yo me voy a centrar en lo que es por lo que estoy aquí hoy, que es como mi visión de maestro, ¿no? ¿Cuentos tradicionales en la escuela, sí o no? Porque hay una cosa indiscutible, no es que se puedan trabajar o no y haya que contarlos o no, es que los niños los conocen porque se cuentan. Los cuentan los abuelos, los cuentan los padres, los cuentan los tíos, los cuentan los amigos, ven películas de Disney que están basadas en cuentos tradicionales, ¿vale? Entonces, no es que haya que trabajar, es que ya los niños los conocen. Otra cosa es la cuestión, el gran debate. Y en el cole, que es donde se enseñan valores, qué tal, cómo vamos a contar un cuento que ofrece la imagen de una mujer. Y yo siempre digo que, bueno, y coincido con vosotros que son muy dulces, ¿eh? Que yo he leído versiones que la hermana de Cenicienta se cortaba de los dedos de los pies para que le cupiera el pie del zapato, del príncipe. Y ¿Eh? un Del trozo, y un príncipe. trozo del talón, perdóname, Y le un comen, trozo del talón. y le comen los cuervos los ojos a las Vamos, vamos. hermanastras. Yo cuento eso ahora en la clase y no te quiero contar. Me echan la familia. Entonces, yo creo que los cuentos tradicionales sí, o sea, forman parte de nuestra cultura, no los podemos dejar de lado. Entonces, lo que pasa es que sí creo que hay que se pueden trabajar, pero hay que hablar sobre ellos. Hay que debatir, hay que reflexionar sobre lo que aparece en ese cuento y además liberarnos y decir que no nos gusta lo que hay, ¿vale? Yo, mira, os voy a contar una anécdota que me pasó que a mí me preocupó muchísimo, porque yo conté una vez, me llevé alcohol, porque claro, yo soy de los partidarios de llevar muchos libros que ofrezcan alternativas a los cuentos clásicos, ¿vale? Que sean las mismas protagonistas, pero haciendo otras cosas. Princesas guerreras, princesas que salvan al príncipe. Y en una clase de 4 años, yo conté el cuento y tal, y de la princesa Listilla, me parece que era uno de esos cuentos que, bueno, que es una princesa que Vale. está. Y cuando terminé de contar el cuento, me dice una niña, se me queda mirando y se pone, maestro, yo no lo entiendo. Digo, ¿cómo que no entiendes? Se pone, este cuento no está bien. Digo, pero ¿por qué no? Es que la princesa, ¿qué hace la princesa? Si la princesa tiene que estar en su castillo esperando al príncipe. Y digo, ¿cómo que esperando al príncipe? Dice, claro, como pues sí, lo que hacen las princesas. Y digo, ah, sí. Y digo, ¿y bueno, ¿y qué está haciendo mientras que está esperando al príncipe? Yo esperando que me dijera algo. Y me dice, no, pues cocinando, pues limpiando. Claro, yo en ese momento, claro, me quedé un poco así, digo, bueno, el comentario de una niña, pero es que automáticamente el resto estaban de acuerdo con ella. Entonces, claro, yo en ese momento dije, algo hay que hacer, hay que ofrecer alternativas. Y entonces, claro, en ese momento es cuando dices tú, los cuentos forman parte de nuestra vida, tenemos que darle herramientas para que conozcan otras realidades y para eso los libros pues, son imprescindibles. Totalmente. En mi opinión, no Beatriz, los Vale. podemos platicar porque forman parte de nuestra cultura. está Me, claro. me encanta este Beatriz, no tema. sé si tienes algo que comentar Sí, al respecto. sí, bastantes cositas porque, bueno, además he hecho alusión a esto y, a ver, yo llevo muchos años formándome como, bueno, la formación de cuentoterapia, de simbología de cuentos tradicionales con Ana Cristina Herreros, que si no la conocéis es una gran recopiladora de cuentos, ha estado in situ en los lugares escuchando las historias. Y cuando tú comprendes la simbología del cuento tradicional, comprendes mucho más lo que hay detrás de los cuentos. Los cuentos que nos han llegado son los cuentos de Disney. Los cuentos de Disney no son los originales. Los originales son los que vienen, por ejemplo, recogidos en este libro, que son las primeras versiones de los hermanos Grimm, que además luego se volvieron a escribir para que fueran bonitos escritos. Pero esto es la realidad. ¿Qué pasa? Que los cuentos tradicionales yo apuesto porque sí, sin duda, ¿no? Porque los cuentos tradicionales vienen enmarcados efectivamente en una época y hay determinados contextos y situaciones que precisamente son porque estaban en esa época enmarcados. Pero el foco y el fondo del cuento no es, por ejemplo, que haya un maltrato. La historia de fondo cuenta otras cosas. Por ejemplo, el cuento de Cenicienta o el cuento de Blancanieves nos ha llegado de una manera. La Blancanieves no le despierta un príncipe con un beso. Blancanieves se despierta porque mueven para levantarlo el ataúd de cristal en el que está y ese movimiento es el que hace que escupa la manzana, el hueso.
de la manzana. La sirenita no se queda para siempre enamorada de un tío al que ha conocido de 4 días, sino que se queda con él y luego se intenta suicidar porque él se va con otra. El cuento, y así con muchísimo. La historia de La Bella y la Bestia, si leéis la original, es una maravilla. Quiero decir, que nos han llegado las historias de otra manera y como bien habéis dicho, hay muchas protagonistas y muchas historias que recalcan otros valores. Esto es como todo, hay historias para todo. Y yo creo que son historias que se tienen que contar para que luego se puedan debatir y que precisamente tratan las cosas de una forma en la que esa época se veía. En ese momento, ser una persona pasiva que esperaba, que escuchaba, era algo bueno, porque esperar, escuchar y decidir después era algo que se veía como algo positivo en el pasado, ¿no? Luego, además, este miedo a contar cosas a los niños que nos vienen de los adultos, yo recomiendo siempre los cuentos tradicionales leerlos a partir de los 6 años, porque antes los niños ya tienen capacidad de asombro y cuando tú les dices que aparece un ratón, ya se asombran, no hace falta meter personajes fantásticos, pero a partir de los 6 años, que un niño escuche que de repente se abre una barriga en el cuento de los 7 cabritillos del lobo, por ejemplo, y le meten piedras, se abre, se cierra, en el imaginario del niño no ve la sangre como la vemos los adultos, el imaginario del niño ve un corte limpio y cuando un personaje que se ha portado muy mal, como las hermanastras de Cenicienta, se le comen los cuervos los ojos, pues es que la vida es así. Quiero decir que precisamente esto de lo que hablaba Alicia, ¿no? De la no tolerancia a la frustración. Los personajes que se portan mal tienen que tener una consecuencia, pero no es porque sea un lobo, que por ahí habláis mucho. Pueden haber lobos buenos. Yo hablo del personaje que está en la historia siendo malo y teniendo esa figura, ¿no? De maldad y de que hace daño al otro. Entonces, yo creo que los cuentos tradicionales, por ya terminar, son cuentos que además es nuestra cultura, es nuestra historia, hay que contarlos tal y como eran y no hay que dulcificar las historias porque la vida habla de la muerte, habla del dolor, habla de la tristeza, habla del conflicto y a los niños hay que educarles en la vida y no hay que vender la moto de que todo es bonito y precioso y todos se hacen amigos porque la vida no es así y luego los niños se van a encontrar con la verdad y no hay que sobreproteger y esa es mi opinión. Fantástico, claro que ¿Puedo, sí. Pues sí, por supuesto, adelante. ¿Puedo añadir algo? Además que me ha encantado escuchar a Beatriz con esa comparación con lo de esa barriga que se abre y no se ve la sangre. Yo tuve la experiencia aquí, lo que os contaba antes, aquí en Palma Palmilla, de contar. Era alucinante cómo les fascina, les deja absolutamente eclipsados e eclipsada el cuento tradicional. Y conté uno que era la flauta de hueso, creo que se llama, que es un hermano que mata a otro hermano, con uno de sus huesos hace una flauta y cada vez que toca esa flauta, el hermano como que va diciendo dónde el otro lo esconde, lo entierra y tal. Cuando acabó el cuento, la reflexión de los niños y las niñas fue, ¡qué malo! O sea, no había mayor trauma porque un hermano hubiese matado a otro hermano, por el hueso, no les asustaba la muerte. Cuando tú hablas de la muerte de una manera natural, de una manera... es más bien desde dónde, desde qué punto tú le hablas a esos niños y a esas niñas. Para ellos y para ellas fue algo absolutamente natural y lo único era como, pero qué malo, qué tal. Y no hubo más trauma. Pero es sorprendente. niños y niñas... Perdón. Exactamente, hay niños y niñas que viven en ambientes muy, muy, muy violentos y sin embargo, pues no se asustaron, pero en absoluto, vamos. Perdón, que era... Sí, no, totalmente, y además os estoy escuchando y también es mi experiencia, ¿vale? Que los niños perciben de una manera completamente diferente a los adultos, ¿no? Los adultos probablemente porque ya tenemos una experiencia de vida, añadimos significados a las cosas que vemos en el cuento, que el niño, porque no tiene esa experiencia, no se los añade, ¿no? Entonces, pues muchas veces yo creo que nos previene de ofrecer a un niño un cuento, tratar un cuento con un niño porque pensamos que lo va a interpretar exactamente de la misma manera que nosotros como adultos, ¿no? Entonces también por eso creo que es importante conocer toda la parte de la psicología infantil, ¿no? Ahí, hablando, que se ha comentado ya, pasando en relación con ese tema, hay un par de preguntas en el chat de un tema que hemos comentado hace un momento y es el tema del malo en los cuentos, ¿no? Hay una pregunta que dice, os la voy a leer, dice,
Y si a un niño le dan miedo los malos de los cuentos, ¿qué se puede hacer o cómo actuar? Esto es algo que yo también personalmente es un interrogante que me encuentro en muchos foros, ¿no? ¿Qué pasa con el malo de los cuentos? ¿Cómo se puede, si les da miedo, qué hacemos, ¿no? Beatriz, has comentado que los malos son malos y estoy de acuerdo, pero no sé cómo trabajar ese tema con él. Habéis comentado que los libros no se trabajan cuando surge el problema, sino que poco a poco se van abordando distintos temas para que se cuente con las herramientas necesarias para afrontarlos. Beatriz, que esta pregunta parece que es para ti, aunque los demás, por supuesto, también podéis intervenir. Has citado el libro de Un lobo así de grande y serviría para ello, pero si no abordo el tema ahora que surge el problema, tenía que tratarlo antes y ya no. No sé si me he explicado bien, sí, yo creo que te has explicado muy bien. Vale, pues a ver, por un lado decir que cuando tú cuentas un cuento oral, el niño, cuando tú hablas de un personaje, una bruja, un ogro, un lobo, se hace la idea del monstruo o del ogro o de la bruja que puede soportar. Eso es lo bueno que tiene la oralidad, que el niño no va a tener tanto miedo que cuando ve una imagen, porque puede aterrarle esa imagen, pero ellos se construyen la imagen del monstruo o de la bruja que pueden soportar. Cuando un niño tiene un miedo malo, es como cuando tienen miedo en la vida a un perro o cuando tienen miedo a un vecino. Lo único que hay que hacer es visibilizarlo, hablarlo, entenderlo. Cariño, entiendo que le tengas miedo a esto, pero ¿qué necesitas para poder, para que no tengas miedo? O transitar el miedo y ya está, ¿no? Jugarlo. Cuando los niños son muy pequeños, el miedo hay que transitarlo y expresarlo y jugarlo con lo simbólico, ¿no? Pues a lo mejor se construye una varita mágica que puede hacer que se vaya, o dormir con un muñeco que se lleve todos sus miedos. Los malos son malos porque hacen cosas malas y los niños tienen que entender que hay buenos y malos. Y yo creo que cuando yo hablo del lobo, hablo de la figura del que hace daño, porque tú no puedes ser amigo de tu abusador. Y si el lobo acosa a Caperucita, no puedes ser amigo del lobo, porque es tu acosador. Entonces, en la vida luego les queremos decir, no, tienes que poner límites, tienes que decirle al chico que no te toque, o tú no puedes permitir relaciones de violencia, pero luego le decimos que el lobo que te acosa, que te intenta comer, ¿es tu amigo? No, el lobo no es tu amigo y hay que dejar que se vaya lejos. Si no te sientes capaz de decirle que se muere y que lo matas, destiérralo para siempre, pero que ese personaje no exista, porque eso le va a liberar al niño, ¿vale? Y con el cuento de Un lobo así de grande, pues lo puedes leer o antes o después. Cuando los niños son muy pequeños, yo no recomiendo hablar de cosas que les pueden dar miedo si no han sucedido, porque los niños además se pegan mucho los miedos y ven una cosa nueva y de repente tienen miedo, y los niños cuando hablan de los miedos que tienen se los pegan. Entonces, si en un momento dado tiene miedo un lobo, tú le puedes leer y hablar con él sobre el tema, porque te da miedo el lobo, qué podemos hacer para que el lobo se vaya, vamos a dibujarlo, vamos a tacharlo, vamos a destruirlo de alguna manera, ¿no? O sea que el juego simbólico ayuda mucho para poder sacar esto, pero yo aconsejaría que hasta los 6 años les contáramos los cuentos de miedo, sean cuentos orales, para que ellos puedan construirse el imaginario del personaje hasta lo que pueden soportar. Fantástico. Hay otra pregunta, Beatriz, para ti, en referencia también al lobo, ¿no? Y al malo del cuento, que dice, ¿por qué el lobo tiene siempre que ser malo? El lobo es malo, pero podría haber un lobo que no fuera así. ¿No piensas que si el niño o la niña se identificase con el lobo porque ha hecho cosas malas o la gente le dice que es malo, puede justificarse con que es malo porque él es así? A ver, hay lobos que hay personas buenas y personas malas, hay lobos buenos y lobos malos, pero hay en cuentos concretos el lobo es la figura que simboliza el mal, ¿vale? Claro que puede haber cuentos donde hay un lobo bueno, pero cuando el lobo es malo, justificar que es malo porque es malo, o sea, no voy a decir es malo, pero realmente no te quería hacer daño, no, es malo, ya está ahí. Y hay veces que ni siquiera hay que explicar tantas cosas. O sea, a los niños les llega esto que hablaba yo de la moralidad, ¿no? Ahí están los buenos y están los malos. Y los niños cuando van creciendo ya entonces se preguntan otras cosas y tienen otro constructo en el que de repente empiezan a cuestionarse otro tipo de cosas, ¿no? No es malo porque es malo porque tiene hambre. Bueno, por ahí preguntan.
pero si tiene hambre se puede comer otra cosa, no me tiene por qué comer a mí. Y eso lo que ayuda a los niños es a poner los límites, ¿no? Claro. De decir, es que no voy a permitir que me coma un lobo, es que lo quiero lejos de mí. Y eso son herramientas para la vida, para decir, esto que es malo no lo quiero para mí, ¿no? Y no vamos a ser realistas. La vida está llena de personas malas y no pasa nada. Y esto precisamente les va a ayudar a los críos a tener herramientas para sobrevivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Totalmente. José Carlos, Alicia, no sé si queréis añadir algo sobre ese tema. Como ha salido el tema del lobo y ahora mismo es el tema, en mi clase de 3 años, es el lobo. Y el tema del lobo, porque de repente ha surgido y además me ha encantado que vea sacado por qué ha salido. Porque lo ha transmitido alguien. De repente un día salió, mira que hablamos de lobo, y contamos, de repente un niño dijo que le daba miedo del lobo feroz y por tal, y los otros, ay, ¿por qué? Ay, no sé cuánto. Y de repente todos tenían miedo al lobo feroz, porque es un miedo que se ha contagiado, ¿vale? Y entonces lo que yo quería es añadir, es decir, pero es que los lobos existen y los lobos son buenos y, como decís, son malos y hay que hablar. Yo creo, mi visión como maestro, que hay que hablar, y se lo digo a la familia, hay que hablar sobre ello. ¿Por qué te da miedo el lobo? Y vamos a buscar soluciones. Nosotros el otro día, en mi clase, ya te digo, un niño decía que se tapaba porque le daba miedo del lobo feroz, no sé cuánto, porque no sé cuánto, porque le daba... Y dice uno de repente, ¿pero por qué te da miedo del lobo feroz si el lobo feroz vive en el bosque y tú vives en Sevilla y en Sevilla no hay bosque? Y dice el otro, es verdad. Bueno, y de repente la solución que se estaba dando era que los lobos existen, pero que viven en el bosque, no viven en la ciudad, con lo cual no te has pasado ahí, tranquilo. Ahora, si vas al bosque, ten cuidado, que a lo mejor te lo vas a encontrar. Eso ya veremos cómo lo solucionamos, ¿no? Pero ellos mismos se estaban dando la solución entre ellos. Tenemos que cambiar la mentalidad del adulto y bajarnos a la mentalidad infantil, porque ellos tienen mucho menos prejuicios que nosotros. Totalmente de acuerdo, José Carlos. Muy de acuerdo. Alicia. Yo en realidad es que os estoy escuchando y en realidad no tengo mucho que aportar. Sí es verdad que quizás para mí entiendo perfectamente lo que dice Beatriz de la necesidad de que el lobo, o al menos en el caso de Caperucita, sea el lobo malo, o en el de Mamá y los 7 cabritillos, o Mamá Cabra. Pero sí creo que igual creo que se le puede presentar diferentes tipos de lobos que tienen diferentes tipos de roles, ¿no? Igual, quizás pues no llevar a esa confusión, como bien explicaba Beatriz, con el tema de esas versiones de Caperucitas que hay, que pues eso, no te puedes terminar haciendo amigo o amiga de quien te está acosando, quien te quiere matar, ¿no? Pero sí hay otros cuentos maravillosos de lobos, lobo grande, lobo pequeño, donde el protagonista puede ser el lobo y se le puede dar otra imagen porque, bueno, pues lo mismo que todas las personas no somos iguales, todos los lobos no son iguales, creo que es un poco como la vida misma, ¿no? Pero todo esto, de verdad, partiendo de que estoy completamente de acuerdo con lo que Beatriz ha dicho respecto a esa importancia de empoderar al niño o a la niña, de que entienda de que no, el malo, el que te somete no es tu coleguita, no. Por añadir una cosa a este tema y retomando las palabras que hice antes de la intervención, que cuando le mostremos un libro a un niño o cuando los autores escribamos un libro para niños, no tengamos ese pudor de decir, uy, no, esto no, porque después van a venir las familias y no lo van a querer comprar porque van a estar... Vamos a que los niños, por favor, tratemos a la infancia con respeto, que los niños son más inteligentes y saben afrontar mejor las cosas que los adultos pensamos, que no pasa nada. Tampoco le digo que haya sangre y vísceras, con medida, ¿no? Pero que no nos asustemos porque el niño no vaya a entender algo. Y dije también, ¿qué niño? Porque no todos los niños son iguales. Y el mismo libro le puede transmitir miedo a un niño, pero otro, ¿no? Que tenemos que conocer a los lectores a los que va dirigido nuestra historia, ¿no? Y saber lo que quieren. Y es importante que el adulto que lo lee sepa recoger a ese enano después. Que eso es súper importante. Y yo siempre digo que si no vas a saber acompañar lo que puede pasar después, no lo leas. No lo leas. Igual que cuentos que son muy específicos y que yo solo recomiendo para terapia. Porque hay cuentos que hablan además,
de forma muy visible de abusos, de temas como de maltrato, de violencia muy explícita, y esos cuentos, yo conozco muchas psicólogas que los han utilizado en terapia, pero en terapia. Otros cuentos que lo explican de una manera pues más abierta, más general, sí que podemos los demás adultos acompañar eso, ¿no? Pero tenemos que saber acompañar qué puede pasar después. Como yo, por ejemplo, leía a mis niños que habían sido abandonados el cuento de Hansel y Gretel. Y era precioso, porque Hansel y Gretel se salvan. Y era un cuento que hablaba del abandono. Qué fuerte, ¿cómo les vas a contar que los padres abandonan a los niños en el bosque? Es que hay padres y madres que abandonan a niños también en el bosque, de forma simbólica, ¿no? O sea, quiere decir, la realidad está ahí. Ahora, tú eres quien tiene que saber si estás preparado para acompañar eso o no, ¿no? Y para poder acompañar esa frustración y ese dolor que puede surgir después, o esa esperanza, ¿no? Que era es muchas de las experiencias con las que yo me he quedado. Muy interesante. Una anécdota que me pasó a mí en una feria de un libro, recomendando un libro, me dijo, que hablaba de inmigración, me dijo una madre, uy, no, este no, porque después es muy bonito, me encanta, pero es que luego cuando termine me va a preguntar y yo prefiero no hablar de ese tema. Como los de sexo, no se atreve nadie a leer cuentos de sexo. El de Cuéntamelo Todo lo recomiendo. Es un libro con un montón de preguntas súper chulo para poder trabajar eso. Y estoy completamente de acuerdo, José Carlos. O sea, como que, ¡ay! ¿Qué va a pasar después, no? Hay que hacer un trabajo personal grande. Bueno, yo creo que también aquí hay un tema curioso, ¿no? Y es que cuando se habla de los libros infantiles, ¿no? Inmediatamente pensamos en libros para niños. Pero yo muchas veces me pregunto también qué impacto tienen en el adulto, ¿no? ¿A qué situaciones le enfrenta un libro infantil? ¿Qué cosas remueve dentro de él, ¿no? O, por ejemplo, ese caso que estáis comentando, ¿no? Pues ahora tengo que tratar un tema con un niño y este libro infantil habla de ello y ni siquiera yo como adulto me siento capaz, ¿no? de acompañar, así que mejor no lo trato, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Así que, bueno, igual podríamos hacer otra jornada también sobre qué pasa con los adultos en relación con el libro infantil, porque creo que se daría también mucho de sí. Aquí estamos muy enfocados en los niños, pero nosotros como adultos estamos presentes en esa ecuación también, ¿no? Entre el libro infantil, adulto y niño, y entonces, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? Que hablamos mucho de los libros, hablamos mucho de los niños, pero nosotros como adultos también tendríamos que hablar de nosotros mismos, pero bueno, eso ya quizá para una siguiente ocasión. Alicia, preguntan por aquí sobre el título que has, sobre el libro de Nueva Ecología, un oso que asfalta allí por donde pasa. ¿Cuál es el título? No es un oso, se llama Qué ordenado. Os lo voy a buscar. Qué ordenado. Sí, vale. Lo tengo por aquí. De todas maneras, se llama Qué ordenado. De todos modos es lo que dice Ana, se van a pasar luego los títulos. Qué ordenado, de Emily Gravett. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ana, perdona, antes de pasar a la siguiente pregunta, no sé si querías decir tú algo. Recordad a todos los que están preguntando que vamos a mandar un email con todos los títulos que han nombrado cada uno de los ponentes, con la presentación de José Carlos en PDF que no hemos podido ver, que si nos da tiempo la pondremos porque ya la tengo yo en mi poder, y con nuestras redes sociales para que puedan volver a ver las jornadas, porque hay gente que dice que va a tener que ver 3 o 4 veces los vídeos, las que hagan falta, para que están grabando. Muy bien, perfecto. Bueno, hay una pregunta aquí que dice, creo que hay mucho álbum ilustrado que no son adecuados para niños y niñas, que más bien están escritos para adultos. ¿Qué opináis sobre esto? Muy interesante la pregunta. Me encanta esta pregunta. Yo también he pensado jejeje cuando la he leído. ¿Puedo contestar? Adelante, podéis A ver, todos. yo he utilizado millones de veces cuentos, además que los he comprado para leer a los adultos. Ahora, también a veces pensamos que los niños no están preparados para algunas historias y sí están preparados, eso por un lado. O sea, que hay veces que creemos que estos cuentos son para adultos y se lo lees a un niño y flipas con las respuestas que te pueden dar, incluso muchísimo más, no sé, más emotiva, más de otra manera que los adultos. Pero hay cuentos para adultos preciosos, son ilustrados y nosotros
también tenemos derecho a eso, ¿no? O sea, los que somos consumidores de literatura infantil, me encanta Soundtown, por ejemplo, el cuento del árbol rojo, que no sé si lo conocéis, pero es increíble. Jimmy Liao, o sea, hay autores y autoras, Elena Ferrandis con El abrigo de pupa, cuentos que, Los demonios caca, que lo tengo por aquí, o sea, hay cuentos que te remueven el alma. Y a veces le quieres cuentos de Jackie la muerte, Soy la muerte, hay cuentos preciosos que te llegan muy al fondo y que es otro lenguaje para transmitir cosas. Yo he regalado infinidad de veces cuentos. En un momento en que una persona está viendo por una situación que a lo mejor necesita un poquito de estirón y le he regalado un cuento y ya no hacía falta contar nada. El cuento de Sirona, que es de Sirenas Alicia, tengo una amiga que ahora se llama Laia y que antes se llamaba Julián, y yo cuando conocía que la situación por la que estaba viviendo, porque estaba pasando el proceso de transexualidad, me enteré por otras amigas, pero el día que me encontré con ella y sabía que me lo iba a contar, yo no le dije nada, yo le regalé ese cuento. Y Ay, no hizo falta. Además se llama Julián el protagonista, como él antes. Y fue precioso porque ese lenguaje es un lenguaje increíble que llegó más al corazón seguro que si yo llegara y le dijera, me alegro, estoy contigo. No hacía falta. Con ese cuento ya estaba todo dicho, ¿no? O sea, que es un recurso precioso para adultos y ojalá que sigan leyéndolo y adolescentes, por favor, que leamos cuentos a los adolescentes también. sí. Yo de hecho iba a comentar también que nosotras en nuestras sesiones de narraciones para adultos y adultas, muchísimas, pero en muchísimas ocasiones hemos narrado álbumes ilustrados. O sea, sin la imagen, sí, hemos mostrado previamente el libro, de quién era, de tal, y luego los hemos narrado y ves la respuesta del adulto, de la adulta, de cómo se emociona, de cómo la gente que, como bien dice Beatriz o José Carlos, que sé que también es un amante de la literatura infantil, no solo para llevarla al aula, sino que sé que él también, si vosotros vieseis, yo aquí tengo toda mi estantería, en mi casa hay muchísimos más álbumes ilustrados que novelas o que ensayos o otro tipo de literatura. De hecho, hace poco a una amiga le envié un par de libros y le decía, dime, se lo dedico a tus peques, y me dijo, me lo dedicas a mí, porque los libros son para mí. Algún día ellos lo heredarán, pero son para mí. Yo soy un amante del álbum ilustrado. Yo a veces compro libros para narrar, compro libros para que formen parte de mi repertorio, compro libros para mostrar, pero yo hay una parte importantísima de mi estantería que forman parte de mi estantería porque me gustan a mí, y me placen a mí y los gozo yo. Y como bien dice Beatriz, no olvidemos, además los adolescentes y las adolescentes a mí me parecen maravillosos porque llegan a una edad más madura en la que no tienen esa inseguridad de soy un niño, una niña, soy mayor, ¿qué soy? ¿No? Cuando ya llegan a esa madurez son capaces de disfrutar del álbum ilustrado de una manera mucho más enriquecedora que cuando tú se lo cuentas a niños y a niñas. De hecho, además, no se me puede olvidar, por favor, que me lo he dejado atrás y hablando de este tema, para mí este es un indispensable. Sé que prácticamente casi todo el mundo está ahí, la perra, la cerda, la zorra y la loba, porque nosotras mismas hemos sido víctimas de esas risitas que salían cuando salía alguna protagonista zorra. Este libro en concreto no está orientado al público infantil, está orientado al público un poquito más mayor, pero aún así, de verdad, tomad nota de Luis Amavisca y Marta Sevilla, editado por 98, es una joyaza. Y este libro en adolescentes es impresionante todo lo que abre. Muy bien, maravilloso. La verdad es que también estaba pensando con esta pregunta en los libros infantiles que están escritos, que se autodenominan libros infantiles, pero están escritos desde el adulto hacia un adulto y que pone a los niños protagonistas del cuento en situaciones de adulto que no se corresponden con su infancia, ¿no? No sé si conocéis libros de este tipo y qué os parece, cómo se pueden tratar con el niño o realmente son libros que pertenecen a otro contexto y son más para el adulto y el niño no puede, digamos, sacar tanto...
A lo mejor son para el niño interior que tenemos, ¿no? Van dirigidos a adultos. Claro, es que esto que dices es muy interesante, Clara, porque hay que saber para quién escribimos, ¿no? O sea, los autores y las autoras tienen que tener muy claro quién es el público al que va dirigido esa historia. Y si es una historia donde hay un personaje animalito, donde el niño se identifica porque es pequeño y tal, y pasan cosas de niños, guay. Pero como tú dices, si están tratando temas que son problemas adultos, ese cuento entonces va dirigido a adultos, solo que el personaje es un niño y existen estas historias. O sea, quiere decir que hay cuentos que yo no leería a niños, a lo mejor, ¿no? Y otros que a lo mejor hay gente que cree que es para adultos y que tú te pones a leerlo a un niño y de verdad es que te quedas petrificado con las respuestas y con la devolución, ¿no? O sea, que yo sí que creo que hay que tener muy en cuenta esto y me parece muy interesante que lo hayas sacado a la luz, ¿no? Sí, sí, esto yo lo he visto y me estoy acordando de libros que a lo mejor incluso, no solamente el contexto, sino incluso el lenguaje con el que habla el niño en el cuento es absolutamente de adulto. A nivel de vocabulario, a nivel de construcción de todo, ¿no? O sea, que realmente es como un adulto empequeñecido, ¿no? Metido en un niño. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Alicia, para ti. Alicia, has hablado de la desensibilización, pero no entiendo bien el concepto. Primero has puesto como ejemplo el uso de videojuegos violentos y la desensibilización que produce, pero ¿es algo positivo o negativo? Creo que no lo he entendido bien. Gracias. Vuelvo a ello. La desensibilización tiene dos caras, tiene una cara positiva y una cara negativa. Por eso ponía el ejemplo de los videojuegos. Cuando un niño o una niña pues, se desensibiliza, por ejemplo, pues, ante una situación de violencia extrema y tiene pues, un aumento de las probabilidades de que en su vida algún día pues, pueda cometer un delito, porque es algo que de hecho no le genera el respeto o la reflexión, porque es algo que se le ha vuelto algo cotidiano en su vida, es como un juego, como ese juego con el que juega habitualmente. Esa es la cara negativa de la desensibilización, pero la desensibilización a su vez tiene esa otra cara positiva, que era la que yo os hablaba, cuando tú a través de un cuento normalizas, sacas a la luz y le das visibilidad a ciertos temas que en principio producían cierto rechazo o cierta impresión o cierto desconcierto, y sin embargo a través de esa visibilidad de asuntos, pues eso, ¿no? Como hablábamos antes con el tema de la identidad de género, el tema de la transexualidad, de la orientación sexual, mil temas que no son habituales en nuestra vida, que no necesariamente el niño o la niña tiene por qué vivirlo en su entorno, por lo tanto es un tema que le choca, que le extraña, y sin embargo cuando se normaliza, se visibiliza a través del álbum, se produce esa desensibilización. Al niño o a la niña deja de causarle asombro y se vuelve un tema normal. Ya ves dos papás o dos mamás en un cuento o una protagonista que es de piel oscura y ya no le choca. Y sin embargo, si no tiene la oportunidad de tener ese tipo de libros y ese tipo de opciones, pues sí se produce una reacción a ella. Por eso digo, la desensibilización tiene dos caras, tiene una cara positiva y tiene una cara negativa. Pero hablando, como estábamos hablando, de la transformación social, en ese sentido, a nosotras desde luego y a mí personalmente me ha ofrecido muchas herramientas para normalizar, para visibilizar, para desensibilizar en ese sentido pues para que no haya una extrañeza, ¿no? Para que podamos vivir esas otras situaciones que no tienen por qué estar en nuestros entornos. No sé si me he explicado. Sí, sí. Muy bien, Alicia, muchas gracias. José Carlos, comentaste en tu presentación el tema de los libros para. Si te parece, vuelve a darnos una conclusión rápida de cuál es tu idea para que podamos debatir este tema. Lo rescatamos desde tu presentación. Pues, a ver, yo dije que esto iba a crear un poco de polémica, porque claro, si nos ponemos a analizar, todo libro tiene un par. O sea, porque todo depende del lector y de la lectura que se haga. Y entonces yo me sorprende cuando yo leo un libro y lo leo a otra persona y me dice, uy, este libro está muy bien para trabajar esto. Y digo, pero no, nada, pero si la historia va de otra cosa. Pero cada uno lo lee y la lectura que hace le sirve para algo. ¿Vale? Entonces, yo no estoy en contra de esos libros porque todos los libros tienen una finalidad, no, perdón, algo detrás, ¿no? Que a ti como persona te sirve para algo, para ti como persona, para descubrir algo o para darle un sentido a tu vida, ¿no? Pero claro,
lo que no quiero, lo que no me gusta son libros que tú cuando lo abres directamente descubres que el autor lo ha escrito para trabajar algo concreto. Y ponía el ejemplo de las emociones, ¿vale? Es que este libro está escrito porque ahora están de moda trabajar las emociones y no hay una historia siquiera detrás, ¿vale? Que sí que hay una pequeña historia disfrazada, pero que bueno, que al final es un libro para trabajar las emociones o es un libro para trabajar tal. Entonces, creo que estos libros están para ayudarnos a enfrentarnos al mundo y para dar respuesta a las cosas que necesitamos, pero que no nos van a solucionar nuestros problemas. Y no es que no los solucione, sino que los adultos no debemos utilizarlos para solucionar los problemas de los niños. Los libros de emociones no pueden ser libros de autoayuda para los niños. Por favor, olvidémonos ya de la autoayuda para niños. Que no, que los niños saben expresar sus emociones, pero cada uno las expresa de forma diferente. No le obliguemos a pintar una emoción de un color, porque a lo mejor no quieres pintar de ese color ese día. A lo mejor mañana te sorprendió y cuando tú se lo pides de otro color te lo pintas del que le pediste el día anterior. Que eso es otra cosa. Pero es lo que yo me refería, que los libros que están escritos para sistemáticamente trabajar algo, creo que son muy peligrosos. Bueno, pero que luego es verdad que todos los libros al final nos enseñan cosas. Y eso es lo importante, que a ti te aporte algo, a ti mismo y a tu vida. Y digo, oye, pues me ha gustado por esto, porque me he quedado con esta parte de la historia. Pues he entendido que esta es una historia que habla del amor. Pues esto es un libro que habla de la muerte. Esto es un libro que tal. Pero es una historia. Que es una historia que pasa por algo y que tiene unos protagonistas, que tiene un trasfondo, que tiene un final, que tiene un desarrollo y un desenlace hilado. Pero que los niños son niños, pero no son tontos. Y los niños saben perfectamente lo que es una buena historia y lo que no es. Y sí es verdad que en este aspecto yo incidía mucho que nuestro papel es crucial, porque nosotros somos los mediadores. Y nos ponemos tapujos porque tenemos mente de adultos y no sabemos pensar como los niños. Hemos perdido esa parte mental, que no sé por qué la perdemos, porque es una pena perderla. Bueno, yo todavía pero al final decimos, no, esto no le va a gustar al niño. O no, esto no lo va a entender. Uy, no, esto va a ser un trauma. Bueno, yo os digo, y con esto termino esta parte, yo como maestro me enfrento continuamente a compañeros y compañeras que me dicen, no, yo ese libro busco. No, porque si no mañana tengo a los padres en la puerta. Hoy no, yo no. Y es así. Y es que es verdad. Pero si no lo hacemos, entonces ya estamos cejando la información. Estamos privando a los niños de cosas importantísimas. ¿Vale? Y otra cosa, que nosotros conocemos a los lectores. Vamos a darle la lectura que estén adaptada a lo que ellos puedan comprender. Estabais diciendo lo de un libro de adultos para niños, de niños para adultos. Bueno, es que depende de la experiencia vital que tú tengas. Y a ti como adulto te puede transmitir una cosa y al niño otra. Yo he contado cuentos o historias que a mí me han encantado, que creo que van en la línea de lo que tú decías de estos libros para adultos. Y yo decía, ay, este libro está genial para trabajar. Estuvo muy bien yo en mi librería. Y cuando llega y termina de contarlo, los niños se quedan así mirándote y dicen, ¿y ahora qué? Bueno, pues nada, este libro no ha llegado a lo que yo creía que iba a llegar. Y el error no ha sido de ellos, que no comprenden. El error ha sido mío, pues elegí un libro que no estaba adaptado a ellos. Y creo que me he ido desviando de los temas, pero bueno, que en conclusión, lo que me preguntaba... Muy interesante. Que porque también había visto alguna pregunta que decían, oye, ¿qué pasa con los libros por edades? Que también estaba en el chat, ¿no? Pues es que pasa lo mismo, es que los libros no pueden tener edad. Porque a cada persona, en el momento en el que esté de su vida, puede ser la infancia, puede ser la adultez o puede ser la adolescencia, le va a transmitir una cosa diferente. ¿Vale? Sí, pero yo tengo que decir una cosa a eso, porque estoy totalmente de acuerdo con esto de las edades, pero sí que es verdad que hay ciertas características de algunos libros que están más adecuadas a una edad o a otra. Por ejemplo, los cuentos 0-3 años tienen un tipo de formato más duro, con solapitas, con sensoriales para precisamente esa edad porque tiene unas necesidades diferentes. Pero estoy totalmente de acuerdo con esto de las edades. Siempre, ¿para qué edad? Y es como... Claro, vea, precisamente ese ejemplo que tú has puesto es el perfecto, porque eso está perfectamente catalogado en las librerías.
Solo problema yo, no en nuestra son los de librería después, solo tenemos ese. porque 03. luego viene el problema de, bueno, al final le ponemos una zona y ponemos álbum ilustrado, porque ya no lo podemos catalogar por edades, ¿vale? Los primeros lectores lo hacemos muy bien porque son ese tipo de libros, que son los que sabemos que a un niño le puede llegar de 0 a 3, pero a partir de los 4, de repente Eso. empieza el abanico a ampliarse, 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 y dices, bueno, pues al final es, bueno, en la parte de álbum ilustrado allí está, pues en estas temáticas, o por temática y tal, pero clasificarlo por edades, hombre, y vuelvo a repetir lo mismo, que yo tengo que conocer a la persona que le voy a ofrecer la lectura y tengo que saber si esa lectura le va a llegar o no. Ese es nuestro papel Claro. como mediador. Y luego como, por ejemplo, las que nos dedicamos al tema de la literatura infantil para poder vender cuentos, cuando llegan y te dicen por edades y tú le dices, ¿qué le gusta? ¿No? Que eso es lo que deberíamos de preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué intereses tiene? Pues le gustan los dinosaurios, o le gusta mucho pintar, o le gusta, está en la etapa de los pedos. Yo creo que un cuento de pedos puede estar guay. Eso es lo que tenemos que preguntar, ¿hacia quién va ese cuento, no? No qué edad tiene. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo, de todos modos, yo quiero, no sé si aquí voy a generar la polémica con esto de los cuentos para 0 a 3 años. Nosotras en concreto hacemos muchos bebecuentos aquí en Málaga, tanto en el Museo Carmen Thyssen como en el Museo del Patrimonio Municipal. Y yo reconozco que hay una parte que sí, que entiendo que sobre todo en el formato, ¿no? Cuando lo tiene el bebé, lo chupa, se lo mete en la boca, tal, etc., ¿no? Pero yo a veces, de verdad, es que es durillo lo que voy a decir, pero es que a veces me da la sensación de que los tratamos como idiotas. Porque yo cuento en las sesiones de bebé cuentos, nosotras contamos sesiones completas, o sea, son sesiones muy cortitas, lógicamente, pero nosotros contamos historias completas con una introducción, un nudo y un desenlace, y para mí es alucinante ver cómo hay bebés de año y pico, 2 años, que están Sí. pero absolutamente absortos, metidos en la historia, que luego se van canturreando, que entonces que bebés incluso que no hablan. Nosotros hemos tenido experiencia con familias maravillosas que de repente el bebé cuando ha empezado a hablar ha soltado un palabra y se han quedado y esto de dónde lo saca, y de repente decir, ostras, de aquel bebé cuento que fuimos con las cientacuentos, tal. Entonces yo a veces creo que el concepto 0 a 3 a veces como que lo limitamos mucho, entonces lo volvemos como, para mi gusto, insisto, para mi gusto, demasiado simplista. Entonces creo que a veces no le damos la oportunidad, precisamente por eso yo conozco a peques que con 2 años estaban absolutamente enganchados al Pequeño Pirata Serafín, y era una y otra y otra, y a Renato, que Renato, fíjate, es casi Claro, medio Alicia. álbum. Entonces, Pero estamos a... digo que, por comentarte esto que dices, que totalmente de acuerdo, pero yo creo que cuando hacemos esa distinción, más que de las historias que pueden escuchar los niños de 0-3, que los adultos les podemos contar, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos también una compañía de teatro y los cuentos de Kitty Pon, que son unos compañeros que cuentan cuentos, flipamos con las respuestas de los bebés. Pero es cierto que cuando piensas en el formato libro, sí, para que el niño lo manipule, pero no que la historia no pueda ser otro, porque otros cuentos sí que les pueden contar los adultos a los bebés, pero para sí. que el niño manipule, ahí sí que hay una serie de características, ¿no? No, he hecho esa distinción, es lo primero que he Total. hecho. Obviamente, una cosa es la importancia del formato del libro, de que sea pues cartoneo, los típicos libros para el baño, que son de plástico, que no tienen una hoja que le puede cortar, que le puede hacer daño. Obviamente, eso sí, pero sí es verdad que me refiero que el formato el formato muchas veces excluye, y digo excluye, la historia. O sea, hacemos cuentos con formatos para bebés en los que se les trata como tontos. Sí. Entonces, y como tontas. Yo entiendo que hay bebés de todo tipo, que hay un inicio en la palabra, hay un inicio bueno, pues en el balbuceo, en la introducción al mundo, en el contacto con el mundo. Pero creo que muchas veces pecamos de hacer
cuentos simplistas. Entonces, el formato sí, por supuesto, pero yo la respuesta que he vivido en directo, y lo he vivido en directo, a mí nadie me lo cuenta, de reacciones de bebés ante un cuento completo, con imágenes proyectadas, y ver a ese bebé cómo reacciona, cómo se sale de los brazos de la mami y del papi porque quieren ir para allá, y tú ves que ahí hay una respuesta que tú dices, ostras, es que a veces creo que con las mismas os digo que cada vez, por suerte, creo que hay más cuentos en cartón, pues bueno, que tienen una historia sencillita, simple, lógicamente, pero no son bobos, ni boba. Totalmente de Oye, acuerdo, Alicia. Voy a dejar por aquí un par de historias claro que están sí. dirigidas para estas edades. Oye, estamos ya aproximándonos al final. Hay muchísimas preguntas. Bueno, hemos intentado dar cobertura a todas las que hemos podido. También os comento que en el chat hay personas que están respondiendo a las preguntas, con lo cual os invito a que leáis el chat, porque esta forma de compartir también es fantástica y todos aprendemos de todos. Así que me gustaría lanzaros una última pregunta y es, no sé cómo lo veis, pero yo por lo menos, quizá también desde mi perspectiva de editora, pero bueno, en cualquier caso lo que estoy viendo en general es que hay un auge tremendo respecto al interés por los libros infantiles y en paralelo a esto hay también un auge tremendo del interés que tienen las personas por escribir e ilustrar libros infantiles, ¿no? Entonces, desde vuestra perspectiva, quizás esto más para José Carlos y Alicia, aunque Beatriz, por supuesto, también encantados de escucharte, tu opinión. ¿Qué recomendaríais muy brevemente, como 3 claves, así rápidamente? ¿Qué 3 consejos, qué claves daríais a una persona que está interesada en empezar a escribir, que quiere publicar cuentos infantiles? ¿Qué 3 recomendaciones? Con vuestra experiencia, ¿qué es lo que habéis aprendido en vuestra trayectoria de qué es lo que hay que hacer, lo más importante para iniciarse en este mundo? Primero, mirar la cara de pánico de José Carlos Román. Eso es lo que hay que mirar. No, es que 3 me parece muy complejo. Yo, lo que sea. punto número 1, leer, recorrerte librerías, recorrerte bibliotecas, tener álbum ilustrado, otro, lee, conoce el mundo del álbum ilustrado. Punto número 2, escribe hasta que te aburras. Y punto número 3, moléstate en conocer las editoriales para saber a quién le envías un manuscrito. Bueno, yo aparte de eso, que creo que es fundamental, yo creo que ha resumido perfectamente Alicia. Yo creo que añadiría, y creo que va al hilo de lo que estábamos hablando hoy y llevamos hablando toda la mañana, que cuando escribamos una historia no dejemos de olvidar que los niños son inteligentes y que entienden las cosas. Que no hace falta dulcificarlo todo, ni pensar, hoy no, esto no lo voy a poner porque luego no lo van a querer leer los niños o los padres. No, tú escribes tu historia como tú crees que funcionaría y deja que después ya llegarán los editores y te dirán, oye, pues esto lo podemos hacer y bueno, podemos intentar ver alternativas, pero tú crees en tu historia primero. Luego, cuando escribas una historia, y te lo digo yo a ti que quieres escribir como yo empecé igual, no la mandes en cuanto la termines, porque una historia hay que dejarla reposar. Tú escríbela y déjala reposar. Retómala con el tiempo y verás que es mejorable, porque todo es mejorable. Vuelve a repasarla continuamente. Déjala reposar otra vez. Y cuando ya estés seguro o segura que es magnífica y que puede llegar a algún lector que le pueda gustar, mándala. Pero no, porque todos hemos cometido ese arrojo de decir, ¡ay, qué bonita es mi historia! Porque yo además se lo he contado a mis niños les encanta, así que esto tiene que gustar a todos los niños. Vamos a ver, a tus niños les encanta porque tú les encantas a tus niños. Mis niños piensan que yo canto maravillosamente y soy un gallo pisoteado, pero yo canto maravillosamente, porque canto la canción de Buenos Días mejor que nadie. Pero claro, no voy a sacar un disco porque a mis niños les guste, ¿vale? Y lo que decía Alicia, mándaselo a una editorial que esté acorde con lo que tú necesitas, con lo que ellos necesitan, porque cada editorial tiene su estilo y tiene su forma de tal. Y lo último, y ya acabo, no dejes de insistir,
porque a mí muchas veces me escriben, mira, es que lo he mandado a una editorial y no me contesta, mira, es que lo he mandado y no me han contestado en 2 meses. Vamos a ver, que hay millones de personas enviando millones de manuscritos a diario. Pero sigue insistiendo, persevera, porque al final alguien leerá tu historia y le gustará. Pero tendrá que buscarle un hueco en todo este panorama, que es mucho. Bueno, Totalmente. quisiera hacer una anotación a esto, ya que viene a colación. Justo en la fundación vamos a implementar a partir del año que viene, si la pandemia nos deja, unos cursos de narradores e ilustradores para aprender a cómo se escribe o cómo se empieza a escribir en principio un álbum ilustrado. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alicia y con lo que ha dicho José Carlos, que lo primero es leer, 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 leer y seguir leyendo y no dejar nunca de leer. Y luego también a lo mejor tendremos una sorpresa el año que viene, y es que quizá a lo mejor pues también haya un premio en la fundación sobre álbum ilustrado, porque queremos seguir fomentando eso, la lectura y la creatividad y la creación de álbumes ilustrados. Fantástico. A mí me gustaría, coger sí la oportunidad como editora, también me gustaría decir que, como añadido a todo lo que han dicho, hay una palabra que me parece clave y es la palabra profesionalización. ¿De acuerdo? O sea, que un libro esté publicado, no hay que olvidar que tiene una parte de creatividad, ¿no? De desarrollo de la historia, pero luego tiene otra parte que no nos olvidemos que el libro es un producto que entra en un mercado con una serie de agentes. El libro se tiene que vender, entra en una cadena de distribución, tiene que cumplir unos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, no nos podemos quedar a la hora de escribir solamente con se me ha ocurrido una idea estupenda y la pongo, sino que hay que saber cómo se escribe el libro de forma profesional. Hay que saber cómo tratar con las editoriales, cómo entregar un manuscrito a las editoriales. Eso ¿Qué sería temas? Entonces, también. todo esto es súper importante, tomárselo como un trabajo, o al menos hacer todo lo posible por profesionalizar lo que estás haciendo, porque es que tu libro, si se publica, va a entrar en un entorno profesional, en un mercado en el que se compra, se vende, se mueve dinero, hay ferias internacionales. Entonces, ese texto se tiene que insertar en ese mercado. No puede quedarse un texto en el se me ha ocurrido una historia fantástica, sino que es mucho más grande que eso. Entonces, profesionalización. Nosotras desde Va de Cuentos hemos hecho cursos con Gracia Iglesias de cómo escribir, de cómo autopublicar un cuento, y ha tenido un montón de acogida porque hay mucha gente que le falta eso, la información, ¿no? Porque esto es un mundo totalmente con sus parámetros, con sus formatos, y no todo el mundo que tiene interés en escribir sabe cómo llegar, ¿no? Y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que profesionalizarse, hay que formarse, hay que inspirarse y hay que saber hacia dónde te metes, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que conocer lo que uno está haciendo. Bueno, creo que Clara se ha quedado congelada. No sé qué ha pasado, pero bueno, ya casi estamos en la hora. Bueno, solamente deciros que efectivamente vamos a mandar, espero que Alicia, José Carlos ya nos la ha mandado, Alicia y Beatriz nos manden cuando puedan ese listado de títulos que han dicho, y os lo mandamos todo por correo electrónico, junto con nuestras redes sociales, para que podáis volver a ver los vídeos cuando los tengamos colgados y para que podáis estar informados de todo lo que hacemos, porque hacemos mucho por la literatura infantil, porque amamos la lectura, amamos la literatura infantil, amamos a los profesionales maravillosos que hay en el sector, que ya los podéis estar viendo como ejemplo de estos 3 magníficos ponentes que nos han maravillado esta mañana con sus charlas. Y bueno, simplemente deciros eso, que aprovechéis esa lista de títulos para comprar libros en Navidad. Decían por el chat, nos vamos a arruinar, pero más vale arruinarse comprando en librerías pequeñas, que también he visto que por favor, por favor. Hay algún librero, por Amazon favor. No, Amazon no, hay que ir no. a las librerías de barrio, por favor.
Nosotras que somos una, exacto, nosotras que somos una librería pequeñita. Por ahí sé que está Agape, o sea, Rocío Rivera de Agapea, que también ha seguido la jornada, también está Librería Luce, en Málaga, y en cada ciudad acudir a las librerías pequeñitas, a las de barrio, que son las que os van a informar de verdad y os van a recomendar otros, los que nosotros recomendamos y otros títulos. Y más vale gastar dinero en esos libros que en otra serie de cosas que luego no sirven para nada, porque como ya hemos demostrado aquí, los libros valen de 0 a 100 años, o sea que esos libros los van a poder conservar, leer, releer, utilizar y reutilizar a lo largo de toda la vida, y qué mayor inversión que esa, ¿verdad? O sea que cuando dicen qué caro es un libro, que hay gente que lo dice, no, no es caro, esto contiene mucho saber, mucho conocimiento, mucha emoción, mucha risa y muchos momentos para poder compartir, que es lo que necesitamos ahora y es lo que el confinamiento debería habernos enseñado. Que la lectura nos ayuda a compartir tiempo y espacio. Y eso es fundamental. Así que nada, gracias a todos, de verdad. Un placer. Y nada, seguidnos en las redes sociales para estar atentos de todo y no perderos nada. Y seguid a estos 3 maravillosos ponentes y prescriptores de literatura infantil, porque el entusiasmo que han demostrado es lo que luego se ve en sus obras, porque hay además autores, José Carlos y Alicia son 2 maravillosos autores. Y, muy fan de ellos yo. Como pasa con Vale Cuerpo. Gracias a todos. Y Clara, creo que se le ha ido la batería, así que me despido de parte de Clara. Un beso y un aplauso silencioso, porque sé que todo el mundo ahora mismo estaría de pie aplaudiendo. Gracias a vosotras, Ana. Muchas gracias, ha sido un placer. Un placer, de verdad. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta otra. Adiós, gracias.